Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy termino la trilogía dedicada a el concepto del metaverso. Si no has visto los dos primeros videos, te los voy a dejar por acá. El primero tiene que ver con la condición histórica de la ciencia ficción que creó el término metaverso y lo que previó el autor de dicho término. Es decir, vamos a ver cuando la ciencia ficción y la realidad se entrelazan. El segundo tiene que ver con la sociedad que aplaude la existencia de una realidad paralela o una realidad virtual, es decir, una sociedad que se encamina a el nihilismo o la creencia en la nada y el hedonismo, la necesidad de por lo menos ausencia de dolor y bueno, por supuesto, ya el placer viene un poco más adelante, pero independientemente es dos visiones con respecto al origen del metaverso. En este tercer video voy a tratar sobre las consecuencias del metaverso. Creo que una de las aseveraciones más importantes en materia de metaverso es la que hace Byung-Chul Han en su libro No Cosas. En él hay varias reflexiones, que es lo que va a ser el transcurrir de este video, pero la más relevante creo que es llamar al metaverso como lo que es. El circo del pan. ¿Cómo? Bueno, Juvenal hablaba de circo y pan para referirse a una época del Imperio Romano en donde los ciudadanos romanos no tenían participación política. Pero para tratar de sobrellevar la situación y que no se inmiscuyera en política, le daban comida gratis, renta universal, ¿le suena? Ingreso universal y circo, es decir, entretenimiento factuoso, es decir, para decirlo de otras palabras, que el metaverso cae como anillo al dedo para evitar que los ciudadanos se metan en política e intenten cambiar su realidad o incluso intenten tener una participación en el control político de sus países si es que ese concepto seguirá existiendo en un futuro. Así me dice Byung-Chul Han lo siguiente. La dominación perfecta es aquella en la que todos los humanos solamente jueguen. Juvenal caracterizó con la expresión panem et circens aquella sociedad romana en la que ya no era posible la acción política. La gente se calla con comida gratis y juegos espectaculares. Renta básica y juegos de ordenador serían la versión moderna de pan y circo. Para que esto sea posible, debemos decir que hemos pasado de lo que se llamaba el Homo faber al Homo sapiens y luego al Homo ludens. Si no me has entendido, déjame explicarte que el Homo faber es un concepto que era muy popular en la República Romana y que se basaba en la idea de que nosotros somos los amos y señores de nuestro propio destino. Nuestras manos, es decir, nuestra acción es la que forja nuestro destino. Vamos a decir rápidamente cómo me lo decía Apio Claudio el Ciego, que es el que dijo esta frase. Homo faber sua quisque fortunae. Perdón por mi latín. Cada persona es el artífice de su propio destino. ¿Y cuándo nos convertimos de Homo faber a Homo sapiens? Bueno, eso se debe realmente a una clasificación que se hizo en el siglo XVIII de Linneo. Es decir, el padre de la taxonomía como la conocemos hoy en día. En la época de la Ilustración, después del Renacimiento, todo esto fue creando en que lo que nos hacía más humanos era nuestra capacidad de razonar. Vuelvo y repito, los romanos creían que era nuestro control sobre nuestro destino, del Homo faber al Homo sapiens. Entendemos las circunstancias que nos llevan a un destino o negamos el concepto de destino y creemos que hay una indeterminación absoluta o que hay una determinación absoluta y la justificamos. Es decir, que es no el hacer para cambiar, sino el entender. Y ese entender nos permite cambiar o no cambiar o aceptar, etc. Pero después, al comienzo del siglo XX, hubo otro filósofo y antropólogo e historiador que se llamó Johann Huizinga, que habló del Homo ludens. Es decir, que nuestra característica es que todo lo aprendemos en juego. Por eso es que la escuela es muy importante, porque jugando con compañeros aprendemos los valores que nos van a servir para mantener a la sociedad. Es decir, que jugando con otros iguales a nosotros, aprendemos a convivir de la mejor forma posible. Eso es prácticamente de una forma muy simple lo que me dice este filósofo.
Pues Byung-Chul Han agarró estos tres conceptos históricos de la filosofía y lo resumió en el siguiente párrafo de su libro No Cosas. La mano es el órgano del trabajo y la actividad. El dedo, en cambio, es el órgano de la elección. El humano manualmente inactivo del futuro solo hará uso de sus dedos. Elegirá en lugar de actuar. Para satisfacer sus necesidades presionará teclas. Su vida no será un drama que lo obligue a actuar, sino un juego. Tampoco querrá poseer nada, sino experimentar y disfrutar. Resalta el uso de la frase, que obviamente es un puñalito, pues a esta idea de la agenda sobre el futuro, en la que no poseerás nada, pero experimentarás muchas cosas y serás feliz, o por lo menos te divertirás. Entonces, por supuesto, esto es una reflexión importante, entendiendo el concepto de la posibilidad tecnológica del metaverso. Pero, ¿qué tiene que ver el metaverso y el dedo? Es decir, ¿por qué del Homo faber, del hombre que hace su destino, al hombre que piensa y al hombre que juega, hemos pasado a otra condición del hombre que elige? Y para decirlo de una forma muy despectiva, elige a través de el dedo. Esto es la reflexión que me dice Byung-Chul Han. Hemos pasado del hombre que hace, al hombre que piensa, al hombre que juega, al hombre que lo representa su dedo. Cada época define la libertad de forma diferente. En la antigüedad, la libertad significaba ser un hombre libre, no un esclavo. En la modernidad, la libertad se interioriza como autonomía del sujeto. Es la libertad de acción. Hoy, la libertad de acción se reduce a la libertad de elección y de consumo. El hombre manualmente inactivo del futuro se entrará a la libertad de la yema de los dedos. Las teclas de que dispongo son tan numerosas que las yemas de mi dedo nunca podrán tocarlas todas, y así tengo la impresión de ser completamente libre en decidir. La libertad de usar la yema de los dedos es, pues, una ilusión. La libre elección es en realidad una selección consumista. Es decir, para él, resumirnos a una elección es como de repente colocar un nivel de infantilización. Vamos, mira, niño, hoy tienes 4 opciones. ¿Qué quieres? La torta de chocolate, la galleta, una fruta o arroz con leche. Entonces, solamente puedes decir con el dedo, quiero esto. No es que tú vas a hacer, no es que tú vas a explorar, no. Es que te estoy dando un menú que ya está prefabricado, está hecho y lo decido yo. Si tú quieres otra cosa, no vas a poder en el concepto del metaverso. Eso significa que no hay una libertad, sino que hay un catálogo de elección, que no es lo mismo. Y el catálogo de la elección y aceptarlo eso como si fuera libertad es exactamente el fin de la misma. Y esto va muy de la mano porque, por ejemplo, en el metaverso estamos comprando el concepto de que podemos ser lo que querramos. Realmente es lo que nos permita ser. Si tú nos permites ser un robot, pero ahora quiero ser un robot gato, a lo mejor tengo que pagar una actualización. 5 euros, 5 dólares, da igual. Entonces, no es que yo soy lo que quiera, sino que yo soy lo que me he podido costear a través del uso de un sistema, y esto es lo importante, de realidad privado. Esto es una realidad privada. El metaverso es una realidad privada en lo que se pretende que pasemos una gran parte de nuestra vida. Una gran parte de nuestra vida en donde no trabajaremos, sino que viviremos como consumidores. Miren, yo creo que el gran cambio, no solamente que el metaverso es circo o un soma, que es lo que yo creo que realmente es un soma digital para no sentirnos mal por una realidad que no podemos cambiar o que no nos gusta, y pues va de la mano con que cada vez necesitamos menos a los humanos para producir. Las máquinas producirán las cosas. Si las máquinas y los robots producen las cosas, ¿para qué necesitamos al humano? Para consumir. Pero si no trabaja, ¿cómo va a consumir si no tiene dinero? Entonces le damos un plus. Es decir, va a ser un cliente atado. Eso es lo que quiere decir. A mí me parece una cosa espantosa, realmente. Porque no solamente ya no podremos hacer, no podremos decidir, sino que además solamente seremos un cupón de consumo. Es decir, el metaverso es el convertir a los humanos en cupones de consumo porque ya no necesitan para producir absolutamente nada, solo para consumir. La libertad, al igual que la visión de los humanos, del Homo faber al Homo sapiens y luego al Homo ludens, y hoy en día no sé, será al
Bueno, Byung-Chul Han llamó de forma muy irónica el Phono Sapien, que solo experimenta, disfruta y quiere jugar, se despide de esa libertad a la que se refería Hannah Arendt, que está ligada a la actividad. Quien actúa rompe con lo que existe y pone en el mundo algo nuevo, algo completamente diferente. Para ello debe vencer una resistencia. El juego, en cambio, no interviene en la realidad. Actuar es el verbo de la historia. El humano jugador, manualmente inactivo del futuro, representa el final de la historia. Es decir, el hombre atado al teléfono, pero el teléfono es simplemente una circunstancia histórica que va a ser dejada muy rápidamente. Puede ser que usemos chip insertados en el cerebro, apenas nazcamos, o pues de repente, por ahora, una realidad a través de lentes o pues uso de otro tipo de instrumentos. Pero creo que estos instrumentos son transitorios porque el concepto es que nuestra vida se haga en esa realidad alternativa y privada. Para que quede claro, miren, no creo que la libertad de consumo sea el problema. El problema es que esa libertad de consumo está circunscrita a un catálogo que va a ser decidido por el dueño del metaverso. Miren, para que se entienda, porque esto tal vez sea muy abstracto. Imagínense que Netflix crece tanto que compra todas las demás opciones, incluyendo esta red social. Las compra, claro, no dominar el 100%, sino el 97% de las transmisiones en streaming de películas y series va a ser de la empresa Netflix. Más nada. Compró Disney, compró todo lo demás lo compró. Quedaron unas que otras que no tienen alcance mundial. Ahora, ¿qué creen ustedes que va a suceder? ¿Ustedes creen que realmente tienen libertad de elegir lo que puedan ver? Si Netflix ha colocado una serie de filtros que dice, mire, si usted quiere publicar, tiene que cumplir con estas normas Netflix. Es decir, no quiero hablar ahorita de esto, pero ya ustedes saben que la norma Netflix es cambiar absolutamente todo y hacer que las historias realmente sean malas porque son panfletos políticos muy mal diseñados. Entonces, no vas a tener una libertad de elección. Vas a tener un catálogo cerrado de elección que te lo va a colocar la empresa dominante. Recuerden, imagínense, Netflix domina el 97%, es una hipótesis, de la transmisión en streaming, incluyendo redes sociales. Imagínense ese futuro, en donde ustedes solamente van a poder escoger lo que Netflix les da. Eso es el metaverso, para que quede claro de qué es. Y esto, pues, es un control político muy grave, muy grave. Digo, nos vamos a tener entretenidos en esa condición. Vamos, creo que en la ciencia ficción moderna lo más parecido no es Ready Player One, que mucha gente lo está refiriendo, sino Wall-E. Creo que nos parece mucho más a los humanos en el metaverso, pues soñado por estas personas, a los que están habitando en una nave en la película de Pixar, Wall-E, que en cualquier otra película. Estas son personas que solamente son consumidores pasivos, cuyo pues vida es decidir si acaso entre 2 o 3 opciones cerradas y que permiten un consumo permanente, pero que no tienen decisión real ni pues realmente nada. Cuando quieren tomar una decisión real, se dan cuenta que están atados de mano por la tecnología que en teoría era para servirlos a ellos. Para que esto funcione, tenemos que estar hablando de un mundo en donde ya no existe la realidad. O mejor, la realidad ya per se es un concepto de percepción. Así, tengo que hablar de adjetivos, parece increíble, pero hoy para hablar de la realidad tengo que hablar de realidad real o verdadera, la realidad aumentada, que es una realidad que no existe, sino solamente en aparatos tecnológicos, o en una realidad virtual en donde no existe, sino solo en un metaverso, una ficción virtual, pero que la vas a sentir. Eso es lo impresionante. Entonces, el fin de realidad implica que no tengas una pérdida de nada. No te has perdido nada. Que hay afuera, por ejemplo, en una gramita y hormigas, que no puedas tener mejor en el mundo pues virtual. Y qué aburrido es estar esperando en una banca de bus, que es mejor que disfrutar de realidad aumentada jugando con el entorno que te rodea. Esto suena pues muy entretenido y nada nocivo, pero eso nos pone en un mundo diferente a la percepción de la verdad, de la realidad, y pues nos vuelve un mundo diferente a lo que los humanos hemos conocido hasta ahora. Esto es un cambio
brutal a la percepción humana o al concepto de realidad humana. Así me dice Byung-Chul Han lo siguiente. Significativamente, Arendt sitúa la verdad entre el suelo y el cielo. La verdad pertenece al orden terreno, de la vida humana un sostén. El orden digital pone fin a la era de la verdad y da paso a la sociedad de la información postfactual. El régimen postfactual de la información se erige por encima de la verdad de los hechos. La información con su impronta postfactual es volátil. Donde no hay nada firme, se pierde todo sostén. Miren, yo creo que el mejor ejemplo de este cambio de percepción es que estoy convencido que muy pronto habrán más waifus que mujeres en relaciones verdaderas. Así es fácil. Es decir, que va a ser mucho más factible para un hombre interactuar con una waifu, con un ser artificial diseñado para complacerme, que con una mujer del mundo real. Y esto cada vez nos va a separar más. No nos va a acercar. Y además, si puedo sentirla por todas partes, literalmente hablando, pues creo que se estimulará muchísimo el comercio de las waifus. Y a mí eso me parece... Miren, es una realidad simulada, no es una realidad, no es la realidad. Pero va a ser muy complicado explicar esto, sobre todo porque si la realidad es lo que sientes o lo que tú percibes de forma individual, pues será la realidad de un esquizofrénico de la que estaremos hablando, no la realidad en la cual un grupo de sujetos determina que existe algo y que por ende esa cosa que existe es algo que percibimos y que esa cosa que existe se sigue percibiendo aunque el grupo que dice que lo perciba ya no exista. Ese podría ser un acercamiento al concepto de realidad, pero el término realidad merece un video aparte porque es mucho más complejo. Pero pues el concepto de metaverso mata todas las discusiones que ha venido a los últimos 25 siglos de realidad. Ya la realidad está cambiando porque puede ser percibido a lo que no existe. O a lo que no existe en el mundo real y sí en la realidad virtual o en la realidad aumentada. La adjetivación de la realidad. Pero esto lleva a un conflicto aún mayor, porque la realidad, que ya no es lo que existe, sino lo que puede existir en un mundo virtual, me implica que ya ni siquiera necesita hacer relaciones basadas en condiciones pues, que medían a los humanos previamente. Ejemplo, el tiempo. El tiempo, el merecimiento o la recompensa. Así me dice Byung-Chul Han lo siguiente. Hoy las prácticas que requieren un tiempo considerable están en trance de desaparecer. También la verdad requiere mucho tiempo. Donde una información ahuyenta a otra, no tenemos tiempo para la verdad. En nuestra cultura postfactual de la excitación, los afectos y las emociones dominan la comunicación. En contraste con la racionalidad, son muy variables en el tiempo. Desestabilizan la vida, la confianza, las promesas y la responsabilidad también son prácticas que requieren tiempo. Se extienden desde el presente al futuro. Todo lo que estabiliza la vida humana requiere tiempo. La fidelidad, el compromiso y las obligaciones son prácticas asimismo que requieren mucho tiempo. La desintegración de las arquitecturas temporales estabilizadoras, entre las que también se encuentran los rituales, hacen que la vida sea inestable. Para estabilizar la vida es necesario otra política del tiempo. En fin, el mundo que se nos viene con el metaverso es un mundo en donde no se requieren los humanos para trabajar, en donde se nos debe convencer que la libertad es la posibilidad de elegir de un catálogo cerrado administrado por un grupo de personas, que además no deberíamos preocuparnos por la cosa pública porque es mucho más disfrutable la realidad. Es más, que la realidad no existe, que la realidad puede ser una realidad virtual y que si lo que necesitaba era la percepción, la tecnología hoy y más temprano que tarde te lo hará percibir de forma absoluta, de tal manera que cada vez sea más borroso la relación entre la realidad verdadera y la realidad pues virtual. Que la realidad virtual no existe más allá de pues, los parámetros en que la empresa o el sector público, ojo, no quiero que este video se entienda que es una queja al sector privado en el metaverso. No. El que controla el metaverso controla el mundo real. Va a ser el dueño de todo. Para que se quede claro, es como el dueño de la nave en donde viajaban estos tripulantes de Wall-E. Y que, por supuesto, pues el futuro se pinta que cada vez haremos menos,
que cada vez seremos más prescindibles y que posiblemente no tengamos ninguna función los humanos, sino echarnos a disfrutar de una realidad creada apaciblemente. En el mundo controlado por los algoritmos, el ser humano va perdiendo su capacidad de obrar por sí mismo, su autonomía. Se ve frente a un mundo que no es el suyo, que escapa a su comprensión. Se adapta a decisiones algorítmicas que no pueden comprender. Los algoritmos son cajas negras. El mundo se pierde en las capas profundas de las redes neuronales, a las que el ser humano no tiene acceso. Así que los cambios, las modificaciones o incluso los vínculos que nos hacían humanos desaparezcan. Ya no hablaremos del Homo faber, ya no hablaremos del Homo sapiens, no tenemos que pensar, no hablaremos del Homo ludens, no tenemos que jugar con otros iguales para aprender, ya nos vendrán enseñando los programas de computación en el metaverso, sino que seremos un humano, pues Byung-Chul Han lo llamó de dedo, pero yo creo que ni siquiera seremos humanos de dedo, yo creo que seremos el recuerdo de los humanos. Seremos un despojo de carne que tendrá muy poco de humano. No sé si esto lo podríamos hablar de alma, pero hay algo en el hacer, hay algo en la realidad, hay algo en el manejo del tiempo limitado que tenemos en la vida, que creo que nos da la humanidad más allá de la condición del hacer, del saber o del jugar. ¿Qué piensas tú? Antes de despedirme, quiero agradecer a mis Patreon que permiten sostener el canal. Bien las seguidas. Humberto On, José Flores, Eva García Franco, Miguel de la Rosa, Joaquín López, Marvin Jarquín, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Humberto Ávila, Rocío Cori, Luis Vargas, A.I. Alex, Hotfrigo, Cris Balco, Tony Macías, Guillaume Padrón, Marcos, Alberto Rojas, Alfonso Leonelvi Rojas, Cris, Lula, Jaime Almenares, Gonzalo Alsina, Harry Won, Miguel Morales, Israel Hernández, Eduard Soto, Miuras 92025, Mariano Civila, Ernesto Pablo, Sirp Trapselop, Derliana, Nelson Molina, Javier, Julio Ortiz, Cristian Contreras, Sergio Delgado, Pablo Kevin, Fernando Tora, Isaí Bravo y Álvaro Arteaga. Muchísimas gracias por su apoyo al canal. Bueno, es todo por hoy. ¿Qué piensas tú? Recuerda que todavía nosotros entendemos la realidad, usamos manos, pero esto es estos son pensamientos que hay que hacer para los próximos 50 años. Esto es, en los niños que nazcan dentro de 30 años, posiblemente esta sea la realidad en la que ellos les toque vivir. Y bueno, creo que no es una realidad muy agradable y creo que los razonamientos que se habían tenido en los siglos anteriores de muy poco van a servirnos para entender esta nueva realidad. Es todo por hoy. Si te ha gustado, muchísimas gracias. Dale me gusta, coméntalo. Recuerda que a YouTube le encanta eso. Igualmente te invito a mis canales secundarios, El Picalibro Live y Capitán Cultura. Y por acá 2 videos que ya te voy a estar presentando en la red neuronal de YouTube. Es todo por hoy. Recuerda, menos impuestos y menos Estado es necesario, aunque bajo el concepto de metaverso tal vez el Estado desaparezca y se conviertan en corporaciones de consumo territorial, o tal vez ni siquiera territorial, virtual. Pero bueno, en general, mientras que sigan existiendo las naciones, pues recuerda, menos impuestos y menos gobierno es necesario. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.